pero es ineludible en medio de toda la tensión que hay con obviamente los conflictos mundiales, con Francisco, con Rusia, Ucrania. Es ineludible hablar del escándalo que acaba de estallar en Colombia. Un nuevo escándalo político alrededor de la figura del presidente Gustavo Petro. Hay países, hay gobiernos que tienen muchos escándalos y donde uno ve que hay ministros donde involucrados en hechos de corrupción o ministros que se ven involucrados en cuestiones escandalosas o aparecen diputados del oficialismo. Pocos casos como los del gobierno de Gustavo Petro, donde todos los escándalos lo tienen a él como protagonista. Y yo les diría que lo que puso sobre la mesa el canciller, ex canciller Álvaro Leiva, termina de alguna manera desentrañar, de poner, insisto, de forma expresa, explícita, algo que estaba ahí como rumores, como explicaciones hipotéticas para conductas absolutamente erráticas e incomprensibles del presidente colombiano, pero que ahora aparecen con nombre y apellido de forma clara y categórica por alguien que era de máxima confianza de Petro en la parte inicial de su gobierno, por alguien que es muy respetado por la izquierda colombiana a la que pertenece Gustavo Petro y que por lo tanto él eligió para que fuera su ministro de Relaciones Exteriores. Él se va a principios del año pasado en medio de diferencias cada vez más evidentes. En realidad él sale de la Cancillería, no había diferencias cada vez más evidentes con Petro, pero es toda la trama del escándalo por los pasaportes que lleva a que lo suspendan a Leiva y que entonces termine asumiendo su segundo en ese momento. Hoy, recordemos, está Laura Sarabia en el cargo, pero ya incluso cuando se produce esta suspensión que lo deja fuera de la Cancillería, ya la relación con Petro estaba muy tirante. Yo quiero que veas, vamos a ir repasando una carta abierta que hizo el ex canciller colombiano, contando distintos episodios que vivió durante su paso por la presidencia y el gobierno de Petro, que explican, me parece, el nivel de caos, de profundo caos que reina hoy lamentablemente en el gobierno colombiano. Veamos esto que publicaba Leiva, que ya venía haciendo intentos de hablarle al presidente Petro y a partir de la imposibilidad de comunicarse con él es que él firma lo siguiente. Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer, 22 de abril, esto lo publica anoche, me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer, 22 de abril del año en curso, al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la presidencia, hora 1:52. Bueno, ¿qué dice esta carta? Vamos a ir analizándola porque es para leerla detenidamente, son 4 páginas, no vamos a leer las 4 páginas al aire, pero me parece importante porque hay varias cosas que son muy significativas. Primero, tiene por objeto esta carta, presidente, llamarle a usted la atención de manera comedida pero franca sobre asuntos de difícil aproximación por conllevar aspectos de carácter personal. Pero me sorprendió desde un comienzo que no pudiéramos sentar... Bueno, eso dice al principio. Después cuenta la enorme dificultad que él tenía para reunirse. Él no se podía reunir con Petro. Él era el canciller, vamos a ir leyendo extracto, ¿no? Digo, era el canciller, él quería delinear, bueno, cuáles son nuestras prioridades, cómo vamos a manejar la relación con Venezuela, cómo vamos a manejar la relación con Estados Unidos, con Ecuador, y se quería reunir con Petro y esto es lo que pasaba. Vamos a la carta. Me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, que en ese momento era lo que sería una jefa de gabinete, era el cargo que tuvo en la primera parte del gobierno, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Esto es un delirio, es un canciller que quiere sentarse a conversar con el presidente para saber qué política llevar adelante y que el presidente no lo recibía. Pero no lo recibía y le decían, a ver, espéreme un momento. Digo, aparecía la jefa de gabinete y le decía, espere un momento, ahora viene. Y el presidente no aparecía. Pero fíjate lo que va a decir ahora respecto de Laura Sarabia.
figura muy controvertida junto a Armando Benedetti, que forman una especie de triángulo alrededor de Petro. Finalmente, comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales. Bueno, ¿de qué está hablando aquí Álvaro Leiva cuando se refiere a estas cuestiones personales? A que había una relación ¿de qué tipo? ¿Está sugiriendo una relación de tipo amoroso entre Leiva, entre Petro y Saravia? ¿Está sugiriendo una relación donde había un intercambio de determinados favores de algún tipo? No queda claro. Ahora, es sugestivo esto de satisfacer necesidades personales y de ocuparse de quehaceres suyos. Digo, palabras del canciller de la República sobre Laura Saravia, que por ahí podrían ser una explicación posible de cómo Saravia, generando tanto rechazo en el gabinete, tanto rechazo de ministros que fueron renunciando con el tiempo por repudio a Saravia, de la propia Francia Márquez, vicepresidenta, marcando cómo Saravia era un problema. Sin embargo, Saravia nunca se va del gobierno, incluso apareciendo en escándalos como el de la niñera. Saravia, que aparece primero como jefa de gabinete, luego la mandan a un cargo menor, pero de mucho manejo presupuestario dentro también de la presidencia, y luego la ubican ahora como canciller. Justamente terminaría después de que Luis Gilberto Murillo, que es quien era el segundo de Álvaro Leiva y quien se va tras la salida de Leiva, se renuncia a Murillo y aparece entonces Laura Saravia como canciller. Bueno, este es el perfil que tiene el canciller. Ahora, lo que plantea Leiva es muy grave porque habla no solo de un presidente que no tiene el manejo de su gobierno, de una jefa de gabinete o de funcionarios que aíslan al presidente y le impiden hablar con sus ministros, con lo cual los ministros no tienen directivas claras de qué es lo que tienen que hacer, sino que habla de un presidente que por un problema personal, que ahora lo vas a ver dicho explícitamente cuál es el problema personal o uno de los problemas personales, no cumplía con responsabilidades altísimas de Estado. Y él va a contar acá un viaje realizado a París en el año 2023 en el contexto de una invitación por un congreso que se estaba realizando, organizado por el gobierno de Emmanuel Macron. Y fíjate lo que cuenta aquí Álvaro Leiva. Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial. ¿Usted se imagina un presidente que desaparece 2 días en plena visita oficial y su comitiva no sabe dónde está? Como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Acá lo que da a entender es que esto fue un papelón porque usted desapareció, pero la inteligencia francesa sabía dónde estaba usted. Sabía perfectamente y evidentemente estaba en un lugar que ni siquiera se anima a decirlo, Leiva. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Yo no vi nunca en la historia reciente de América Latina que un ministro, exministro en este caso, acuse formalmente al presidente, que sigue siendo el presidente en ejercicio, de ser un drogadicto que producto de esa drogadicción desaparece del gobierno, escapa a sus funciones, no está presente, no se hace cargo de la gestión, no lo recibe, no da directivas. Bueno, no sabemos si Leiva es un mentiroso, un calumniador. Ahora te voy a mostrar la respuesta de Petro. Ahora, lo que no podemos negar es que parece una explicación razonable de muchos comportamientos de Petro. Eso no lo podemos negar. Parece una explicación razonable. Quizás es una calumnia. Quizás es una calumnia total. Ahora, hay comportamientos tan erráticos por parte del presidente, tweets de madrugada que desencadenan crisis como la que desencadenó con Estados Unidos, desapariciones misteriosas en reuniones de altísima importancia, conductas que un día van en un sentido y al otro día en un sentido contrario, que, bueno, parecen compatibles con una personalidad con las características que le describe Leiva. Es gravísimo esto que
podría desencadenar una crisis constitucional, porque está hablando de un presidente que no estaría en condiciones facultativas en términos mentales de ejercer la presidencia. Por eso es tan grave lo que plantea Leiva. Y no lo plantea, insisto, un trasnochado, lo plantea alguien, por lo menos desde la izquierda colombiana, a la que pertenece Petro, muy respetado. Sigue este mensaje de Leiva. Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor presidente. Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. Bueno, hay escenas en viajes internacionales de Petro que son muy difíciles de entender de un presidente. Digo, ¿dónde está Verónica Alcocer, que es la primera dama de Colombia? ¿Desapareció? ¿Por qué desapareció? Bueno, da la casualidad que desaparece después de que en uno de estos viajes en Panamá, Petro aparece al lado, mostrándose, caminando por la calle en Panamá, de una famosa actriz trans, o figura trans de la pantalla en Panamá. Una situación muy curiosa, muy llamativa, que un presidente casado en plena comitiva oficial aparezca de repente paseando de esa manera. Bueno, de esto está hablando Leiva. De esto está hablando Leiva. Que sigue, porque aparte va a hablar además de otras figuras del gabinete. Continuemos, por favor, con la carta del ex canciller colombiano, que se refiere en la parte final a esto. Habla de Armando Benedetti, habla también de los problemas de drogadicción de Benedetti, que quedaron en evidencia en un audio entre Benedetti y Saravia, que había estallado al principio del gobierno de Petro, cuando se da el escándalo de la niñera y del escándalo de los bolsos con millones, con una cantidad de dinero nunca establecida, que desapareció de la casa de Saravia, por la cual hicieron le hicieron hasta una cámara, hasta una prueba con detector de mentira, con polígrafo a la niñera de Saravia. En ese momento se conocieron audios de Armando Benedetti, donde Benedetti reconoce su problema con la droga y da a entender que Petro también tenía problemas con la droga. Es decir, en realidad es el segundo ministro el que dice que Petro tenía problemas con la droga. Lo que pasa es que lo de Benedetti fue una conversación medio informal, no una declaración tan tajante y contundente como la que hace Leiva, que cierra su carta de esta manera. Colombia requiere la unión, no la confrontación caótica alimentada desde la jefatura de Estado, presidente. Evitemos entre todos un incendio social. Es posible. Bueno, yo, insisto, no recuerdo algo de este tenor, de un miembro de un gobierno contra el jefe de Estado, contra el presidente, con lo delicado que significa que esto se produce en medio de una Colombia en llamas, de una Colombia desgarrada por un conflicto armado que ha crecido y que se ha multiplicado desde que Petro es presidente, con escenas de terrorismo urbano que no se vivían en Colombia desde hacía muchísimos años y con un gobierno que parece absolutamente desorientado frente a esta crisis. Bueno, las explicaciones que da Leiva sobre cómo funciona el gobierno dan sentido a que ese gobierno tenga tantas dificultades para afrontar la realidad. Esto está generando un escándalo extraordinario, hay pedidos ya de informes que se están haciendo y de convocatorias al presidente Petro, que obviamente niega todo. Lo hizo primero a través de su cuenta de X, fíjate vos lo que planteaba Petro en esta cuenta, donde cita, fíjate, un tuit, dice Leiva, el extraño caso del conservador que se convirtió en un afiebrado petrista, y dice, es tan vulgar el escritor en relación a Leiva que olvidó decirles que en una visita oficial de un jefe de Estado a Francia siempre hay protección física, directa y permanente del servicio secreto francés. Simplemente he sido calumniado. Es increíble esta aclaración. Porque Leiva justamente lo que dice es, claro, el servicio secreto francés sabía que usted estaba en un lugar que no me animo a confesar dónde era, pero por eso mismo era un papelón del cual yo me tenía que hacer cargo, porque las autoridades francesas sabían que usted no iba a las reuniones porque estaba en ese lugar al que no se puede decir dónde era. Y Petro le dice, lo plantea eso como una prueba de que Leiva miente. Bueno, casi que le termina dando la razón, ¿no? He sido calumniado y después habló en una de sus
habituales conferencias y trató de dar una explicación de por qué no podría ser drogadicto ni alcohólico. Raro lo del presidente, porque termina diciendo en esa locución que si fuera por gusto, por ahí sí terminaría siendo alcohólico. Escúchalo. Me persiguen esas historias, pero los médicos cubanos dijeron que tenía cáncer y los de la Santa Fe gastritis, me operaron y efectivamente el caballo detectó mi enfermedad. Por eso todos esos trinos que andan por ahí, que me ando borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente, porque a mí me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era que decían allá en el Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es que no puedo. No es que no quiera, es que no puedo, sino con gusto sería alcohólico. Está diciendo eso. Colombia está en un problema realmente extraordinario porque vive una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente y tiene un gobierno que evidentemente está en cualquier parte menos en la resolución de los problemas concretos que está atravesando. Esa es la realidad, más allá de lo que plantea aquí el presidente Petro.